buenas noches, dependiendo de cuándo vean este video. Antes que todo, expresarles que estoy contento por esta instancia, eh, por la instancia del preuniversitario. Espero que participe la mayor cantidad de personas. Eh, Vamos a estar grabando unas clases y esta grabación es pertinente en cuanto a la revisión del ensayo que ustedes hicieron. ¿Sí? Entonces vamos a partir con la pregunta número 7, la revisión, perdón, del texto número 7. ¿Sí? El texto número 7 está titulado La Costa y es, como dice acá, un extracto de Crónicas Marcianas, ¿sí? Del autor Ray Bradbury, ¿sí? Eh, Bien, en primer lugar tenemos que tener claro que al empezar a leer este texto en las primeras 3 líneas nos podemos dar cuenta de que es un texto narrativo de ficción. Y ese es el primer paso que nosotros debemos seguir cuando leemos: identificar la tipología textual. Este es un texto narrativo y sin duda es un texto de ficción. Teniendo eso ya claro, podemos seguir. El segundo paso: cuando yo estoy leyendo un texto narrativo y más aún de ficción, tengo que poner atención en dos cosas esenciales. Una son las acciones, los hechos, ¿cierto? Los hechos que suceden, que van sucediendo uno tras otro en el texto, ¿cierto? Las acciones. Y dos, en los personajes. ¿Quiénes son los personajes que son los que ejecutan las acciones? Cuando me enfrento a un texto narrativo, especialmente a un texto de ficción, tengo que hacer hincapié en esas dos cosas: acciones y personajes, ¿sí? Dicho esto y enfocado en esto, vamos a hacer la revisión. Bueno, para hacer un pequeño resumen del texto, se trata, como ustedes pudieron leer, del- de la llegada, de la migración de personas a Marte, ¿cierto? ¿Qué tipos de personas llegaron? ¿Cómo llegaron? ¿Cierto? Bien, la primera pregunta hace alusión, o sea, perdón, hace referencia a la palabra acostumbrados, ¿sí? Eh, Vamos a, para este tipo de preguntas, que son preguntas de lenguaje contextual, de vocabulario contextual más bien, siempre la palabra tiene que estar conectada e inmersa en un contexto. No puedo tomar la palabra independiente. Acá no se va a ocupar vocabulario de diccionario, ¿cierto? Se va a ocupar un vocabulario contextual. Y las palabras son polisémicas, ¿cierto? Las palabras tienen distintas acepciones. Eh, por lo tanto, dependiendo del contexto, la palabra puede significar una cosa o la otra. Por lo tanto, nunca piensen que las palabras van a significar lo que el diccionario nos dice. Las palabras se acercan, sin duda, a lo que el diccionario dice, pero como son utilizadas en un contexto, eh, se acercan más a otros núcleos semánticos, ¿cierto? La palabra acostumbrado dice: cada ola era distinta y cada ola más fuerte. La primera ola trajo consigo a hombres acostumbrados a los espacios, el frío y la soledad. Perfecto, esa es nuestra primera idea. Y aquí nos dice cuál es el sentido de la palabra acostumbrados, ¿cierto? ¿Hombres preparados? No, la costumbre no es lo mismo que la preparación. Hombres familiarizados, esta podría ser, ¿cierto? Porque los hombres estaban habituados a vivir en espacios solitarios y fríos, podría ser. Adiestrados, no, sin duda, el adiestramiento tiene que ver con una costumbre más que todo animal, ¿cierto? Aquel que adiestrado es aquel que es acostumbrado obligatoriamente, y acá no nos están dando esos espacios de interpretación. Acondicionados, condicionados, perdón, digo, tampoco, ¿cierto? Tampoco, porque habla de que son seleccionados. Muchas veces la respuesta a estas preguntas no va a estar en el núcleo semántico, sino que va a estar en la justificación. Hay que mirar con mucho ojo la justificación, ¿cierto? Acomodados, tampoco, ¿cierto? No, acomodados no es lo mismo que acostumbrados. Yo puedo estar acostumbrado a algo a lo cual no estoy cómodo, ¿verdad? En lo cual no estoy cómodo. Entonces, sin duda, la primera es B, ¿cierto? La primera es B. Entonces la vamos a subrayar. Espérenme
un minutito. Ahí sí, ponemos aquí visualización, hacer flotar encima de todo. Bien, entonces esa va a ser nuestra primera respuesta del texto 7, pregunta 35. Familiarizados, porque los hombres estaban habituados a vivir en espacios solitarios y fríos. Se condice totalmente con el sentido del texto. Seguimos, 36. ¿Cuál es el sentido de la palabra descarnados en el contexto del primer párrafo del texto anterior? En el contexto, ¿cierto? Es importante eso. Vamos a ver. Dice, cazadores de lobos y pastores de ganado, flacos, con rostros descarnados por los años, ¿cierto? Ojos como cabezas de clavos y manos codiciosas y ásperas como guantes viejos. Acá nos está hablando del trabajo, ¿cierto? Nos está hablando de hombres trabajadores, ¿verdad? Eso es lo que el contexto nos dice. Vamos a ver cuáles son nuestras opciones. Esqueléticos. Se observan dificultades para alimentarse. No, no, totalmente. La justificación la descarta inmediatamente. Implacables. No, tampoco, ¿cierto? No son implacables. Implacable es lo contrario al vulnerable, ¿cierto? Estos hombres igual se ven un poco desgastados, ¿verdad? Inexpresivos, tampoco. Es un núcleo semántico que se aleja de la palabra descarnado. Consumidos, esta podría ser, ¿cierto? Porque en los rostros de los hombres se consta la presencia de la soledad y la tristeza. Y acá hay una sobreinterpretación. Acá, por esta parte de soledad y tristeza, si lo vamos a buscar acá, ¿cierto? Descarnados por los años, ojos como cabezas de clavos y codiciosas y ásperas como y manos codiciosas y ásperas como guantes viejos. Acá no se habla de tristeza, ¿cierto? No se habla todavía de tristeza y acá me está diciendo, me está hablando de tristeza. Se descontextualiza un poco, ¿cierto? Enjutos, palabra compleja enjutos, ¿cierto? Pero si yo no conozco esta palabra, ¿qué hago? Voy a la justificación, ¿verdad? Dice, porque en los rostros de los hombres se refleja la dureza y soledad del frío y extenso espacio. Eso sí está en el contexto, ¿cierto? El frío y la soledad, cazadores de lobos y pastores de ganado, flacos con rostros descarnados por los años, ¿cierto? Los años en el frío y la soledad, ¿verdad? Sin duda, la respuesta es enjutos, ¿sí? Enjutos. Esa es la respuesta. Ahí tenemos una palabra nueva, ¿cierto? Una palabra nueva. Y si nos vamos a buscar la palabra enjutos, encontramos una definición súper clara que es delgado, seco, flaco, ¿cierto? Enjutos. Calza totalmente con el descarnado de arriba. Esta es una pregunta súper compleja. Y como era tan compleja, teníamos que ver bien la trampa y los distractores que están en las justificaciones. ¿Sí? Vamos con la 37. Dice, ¿cuál es el sentido de la palabra animaron en el primer párrafo del texto? Veamos. Animaron. Subrayamos. Y dice, Marte no pudo contra ellos, pues venían de llanuras y praderas tan inmensas como los campos marcianos. O sea, el contexto de los tipos era muy parecido al de Marte. Así que Marte no pudo con ellos, no los pudo vencer. Llegaron, poblaron el desierto y animaron a los que querían seguirlos. Perfecto. Vamos a ver. Animaron, urgieron, porque los primeros hombres que llegaron a Marte presionaron a otras personas a seguirlo. Aquí la palabra presión claramente está descontextualizada, no sirve. Ellos en ningún momento nos dice que presionaron. Avivaron, uy, esta podría ser, porque los primeros hombres que llegaron a Marte envalentonaron a otras personas a seguirlo. Estas podríamos dejarla, ¿cierto? Eh, Podríamos dejarla marcadita, porque se acerca al núcleo semántico, ¿verdad? Patrocinaron, inmediatamente nos damos cuenta que no. Apoyaron, porque los primeros hombres que llegaron a Marte ayudaron a otras personas a seguirlos. Aquí la palabra ayudaron inmediatamente me dice que quizá es un distractor. En ningún momento habla de ayuda.
Motivaron, porque los primeros hombres que llegaron a Marte estimularon. Estimular es muy parecido a animar, ¿cierto? Cuando alguien anima a alguien, lo estimula. Esa puede ser la clave, ¿cierto? Animaron, estimularon a otras personas para que los siguieran. Sin duda es motivaron, ¿verdad? Es motivaron. Un ejercicio que se puede hacer es, usted tiene que ir poniendo las palabras y leyendo el texto con las palabras, ¿cierto? Que aparecen como opciones. Entonces, aquí dice, motivaron, y yo digo, llegaron, poblaron el desierto y motivaron a los que querían seguirlos. Sirve y se acerca mucho al núcleo semántico. Recuerden que las palabras son núcleos semánticos que tienen cerca otros núcleos, que son otras palabras con las que se relacionan. Y esto es lo que nos pide hacer este ejercicio, ver un núcleo semántico, ¿cierto? Y ver a cuál está más cerca, cuál lo roza, ¿cierto? Sin duda la palabra que roza más a animaron, en este sentido, es motivaron. Entonces la respuesta 37 es E. Seguimos. Pusieron cristales en los marcos vacíos de las ventanas y luces detrás de los cristales. ¿Ya? En el texto, el segmento anterior tiene como propósito discursivo corroborar que en Marte existían las condiciones necesarias para desarrollar una buena calidad de vida. No, ¿cierto? No, esto se descontextualiza, una buena calidad de vida. No, en ningún momento el autor quiere mostrarnos eso es claro, ¿cierto? Pusieron cristales en los marcos vacíos de las ventanas y luces detrás de los cristales. Dar cuenta del proceso de instalación definitiva que los hombres efectuaron en el planeta Marte. Dar cuenta del proceso de instalación. ¿Se quiere dar cuenta del proceso de instalación? Veamos. Vamos al texto. Llegaron, poblaron el desierto y pusieron cristales, acá está la idea, pusieron cristales en los marcos vacíos de las ventanas y luces detrás de los cristales. Claro, acá viene hablando, si nos damos cuenta, hay otra cosa que no podemos olvidar. Los texto significa en latín tejido, ¿cierto? Viene del vocablo textum. Textum es el resultado de tejer, de la acción de tejer. Entonces, esto no lo podemos mirar separado. Tenemos que mirarlo con el resto del texto, con el resto. Y aquí nos está hablando de hombres esforzados, ¿cierto? Marte no pudo contra ellos, ¿cierto? Pues venían de un contexto muy similar. Pusieron cristales en los marcos vacíos de las ventanas y luces detrás de los cristales, ¿cierto? Nos está dando cuenta de un proceso. Informar no nos busca informar sobre la restauración, no, el autor no quiere informarnos sobre la restauración. Comprobar, la palabra comprobar, que las condiciones de vida ofrecidas por Marte son mejores que las existentes en la Tierra, una sobreinterpretación, ¿cierto? En ningún momento se habla de la Tierra ni se hace alusión a ella. Hacer referencia al esfuerzo con el cual los hombres comenzaron su estadía en el planeta Marte. Acá hay dos opciones que son válidas, yo creo, que es la B y la E. Dar cuenta del proceso de instalación definitiva. Esa se aleja un poco, pero igual podría confundirnos, ¿cierto? Porque está la palabra instalación. Nos podría confundir, ¿cierto? Pero se acerca más a esta porque habla sobre el esfuerzo, ¿cierto? La palabra esfuerzo. Hacer referencia al esfuerzo con el cual los hombres comenzaron el comienzo, ¿cierto?, de su estadía. Es la respuesta E, ¿cierto? Hacer referencia al esfuerzo con el que los hombres comenzaron su estadía. Si usted ponía la D estaba muy cercana. Yo creo que lo que puede hacernos descartar la B es que el autor no nos quiere mostrar, ¿cierto? No quiere expresarnos, no quiere informarnos sobre el proceso de instalación. Esto más bien, este recurso que se ocupa acá, chiquillos, y ojo con esto, este recurso es un recurso poético, ¿cierto? Pusieron cristales en los marcos vacíos de las ventanas y luces detrás de los cristales. O sea,
armaron una vida, hicieron una vida. Esto es un recurso poético, figurado, figurativo, ¿cierto? Por eso esta se puede descartar, porque no es una expresión dennotativa, no es una expresión que quiera contextualizarnos rígidamente y dennotativamente, es más bien una expresión connotativa, poética, ¿cierto? Metafórica, del esfuerzo con que los hombres comenzaron su estadía en el planeta Marte. Es entonces la opción E a la respuesta 38. La 39 dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa en relación con lo señalado en el texto anterior? El arribo a Marte se efectuó en medio de un periodo de guerra o de un conflicto latente entre los distintos países de la orbe. Eso sin duda está en el texto, claro, ¿cierto? Está en el texto. Eh, cuando nos dice... casi todos los países estaban hundidos en la guerra, ¿cierto? Entonces sí, esa es verdadera, por lo tanto no nos sirve. Después dice, la distancia entre la Tierra y Marte no impidió la llegada de los hombres a este último planeta en grupos sucesivos. Chupaya. Esto es una pregunta de inferencia, ¿cierto? Sí, la distancia en verdad no impidió la llegada. Y también hay grupos sucesivos, ¿cierto? Llegaron uno tras otro, también lo dice el texto, ¿verdad? Dice los primeros hombres, después los segundos, ¿cierto? Hubo grupos sucesivos. Está bien, también es verdadera. C. El planeta Marte intentó detener la llegada de los hombres a través de su clima árido y los peligrosos campos marcianos, perdón. Esa es la falsa, ¿cierto? En ningún momento nos habla de un rechazo del planeta Marte. Entonces, la pregunta 39 es la C. Esta es una pregunta más bien de comprensión, no es una pregunta de inferencia, ¿sí? No es una pregunta de inferencia. Eh, Pregunta 40, dice, en relación con el cuarto párrafo, se infiere que, en relación con el cuarto párrafo, se infiere que, vamos al cuarto párrafo. Los segundos hombres debían haber salido de otros países, con otros idiomas y otras ideas, pero los cohetes eran norteamericanos, y los hombres eran norteamericanos y siguieron siéndolo, mientras Europa, Asia, Sudamérica y Australia contemplaban aquellos fuegos de artificio que los dejaban atrás, o sea, los cohetes saliendo, ¿cierto? Casi todos los países estaban hundidos en la guerra o en la idea de la guerra. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos inferir de ese párrafo? Dice, ¿todos los países del mundo se encontraban en situación de guerra o afectados por ella? Sí, se puede inferir eso, ¿cierto? Eh, sí, todos los países del mundo se encontraban en situación de guerra o afectados por esta. Ya, a ver, esta nos parecería correcta. Veamos si hay alguna trampa. Los hombres de otros países tienen ideas distintas de los de distintas a las de los norteamericanos debido a su lengua. No, eso es una tontera, ¿cierto? Un distractor. La eliminamos automáticamente. Los segundos hombres en viajar al planeta Marte debían provenir de otras latitudes y culturas distintas a la norteamericana. No, en ningún momento habla de que debían, ¿cierto?, ser distintos. También eliminada. Los habitantes de Europa, Asia, Sudamérica y Australia también deseaban iniciar su éxodo hacia Marte. Ya, esto se puede inferir, sí, porque estaban en guerra, ¿cierto? Esta también la vamos a dejar ahí. El tercer grupo de hombres que se traslada al planeta Marte debería estar compuesto por muy pocos norteamericanos. No, esto también es un distractor. En ninguna parte habla de que deben, ¿cierto? Deberían, estos deberes, ¿cierto? No. Entonces nos quedamos con la D y con la A. Todos los países del mundo se encontraban en situación de guerra o afectados por ella. Veamos. Cuarto. Casi todos los países estaban hundidos en la guerra. Ya, po.
Esto descarta la A, porque dice que casi todos los países estaban hundidos en la guerra o en la idea de la guerra. Entonces, descartamos la B, porque nos dice, ¿estamos en cuál estamos? En la 40. Todos los países del mundo se encontraban en situación de guerra afectados por ella. No, dice que casi todos, textualmente, entonces la eliminamos. Y nos queda la D. Los habitantes de Europa, Asia, Sudamérica y Australia también deseaban iniciar su éxodo hacia Marte. 40, pregunta 40, la respuesta es D. Seguimos con la 41. ¿En cuál de las siguientes opciones se expresa la idea central del primer párrafo? Los primeros hombres animaron a otros para que los siguieran en su viaje e instalación en el planeta Marte. Ya. B. Los primeros hombres que llegaban a Marte eran progresivamente más grandes y amenazantes que los anteriores. Eh, los primeros hombres en viajar y poblar Marte eran hombres acostumbrados al trabajo duro y tierras inhóspitas. Ya, podría ser. Se encontraron con la llanura, las praderas y el frío y la soledad que formaban parte del desértico paisaje. Ya también. ¿Los primeros hombres que viajaron a Marte estaban interesados en descubrir riquezas? No, ¿cierto? Vámonos al primer párrafo. Marte era una costa distante y los hombres cayeron en olas sobre ella. Cada ola era distinta y cada hombre más fuerte. La primera ola trajo consigo a hombres acostumbrados a los espacios, al frío y la soledad, cazadores de lobos y pastores de ganado, flacos, con rostros descarnados por los años, ojos como cabezas de clavo y manos codiciosas y ásperas como guantes viejos. Marte no pudo contra ellos, pues venían de llanuras y praderas tan inmensas como los campos marcianos. Entonces, claro, la respuesta correcta a la pregunta 41 es la C. Los primeros hombres en viajar y poblar Marte eran hombres acostumbrados al trabajo duro y tierras inhóspitas, ¿cierto? Porque lo que hace el párrafo es describir a estos hombres y mostrarnos que el planeta no los va a vencer, ¿cierto? 41, C. Y la 42, ¿en cuál de las siguientes opciones se presenta la idea central del texto leído? Idea central del texto leído, ¿cierto? Los traslados masivos hacia el planeta Marte. Esa es la idea del texto, eso es lo que nos quiere transmitir. Las difíciles condiciones de vida en Marte. También podría ser las desoladas tierras del planeta Marte, no, no porque habla mucho de los hombres, no solo de las tierras, habla del arribo, ¿cierto? Constante. Los hombres castigados a vivir a Marte, no. Los primeros exploradores del planeta Marte, ya podría ser. ¿En cuál de las siguientes opciones se presenta la idea central del texto leído? Sin duda es la A. Sin duda es la A, ¿cierto? Lo que nos quiere mostrar el texto son los traslados masivos, ¿cierto? Porque, claro, primero nos describe qué cosa, cómo llegaron los primeros, después nos dice que habrían unos segundos, y después nos dice, nos empieza a describir, ¿cierto? Cómo fueron los segundos hombres. También nos dice que llegarían mujeres. Entonces lo que engloba todo el texto es la llegada masiva al planeta Marte, que sería la respuesta A, ¿cierto? Vamos a ver bien en clases cómo llegar a estas soluciones, ¿cierto? Cómo sacar la idea central de un párrafo, de un texto, o cómo sacar también el tema, que son cosas distintas, ¿sí? Lo vamos a revisar bien. Entonces, esas son las respuestas correctas a este texto número 7, chiquillos. Espero que estén bien, que les vaya bien, que tengan salud y que sus familias también estén bien. Un fuerte abrazo.